Yo puedo arreglar eso, dijo el niño, sin levantar la voz. El millonario se rió. Pero minutos después, el sistema haría algo que lo obligaría a callar frente a todos. El sistema se detuvo sin aviso. La pantalla quedó congelada. Alguien soltó una risa corta. No fue nerviosa, fue cómoda. El técnico pidió tiempo. Desde la cabecera de la mesa, una mano se levantó sin mirar. Eso no se puede arreglar ahora. La frase cayó con calma. La risa se repitió, más abierta. Un par de miradas se cruzaron. Alguien negó con la cabeza. Otro sonrió como si ya supiera el final. Nadie defendió el problema. Nadie defendió a quien había hablado. El fallo seguía ahí, visible, ignorado. Desde un lugar donde no se esperaba ninguna voz, alguien dijo que podía arreglarlo. No terminó la frase. La risa fue general. Después, un silencio distinto. Uno en el que quedó claro que algo acababa de romperse. El niño estaba sentado en la segunda fila, más atrás de donde terminaban las sillas importantes. No porque alguien se lo hubiera indicado, sino porque el espacio ya estaba dispuesto así desde antes. Mesas grandes al frente, sillas acolchadas, pantallas encendidas, café caliente y, detrás, un par de asientos auxiliares que parecían pensados para nadie en particular. Desde ahí, sus pies no alcanzaban del todo el suelo. No se movía. No por temor, sino por costumbre. Había aprendido a quedarse quieto en lugares donde los adultos hablaban con seguridad y las interrupciones no estaban previstas. Su espalda permanecía recta, casi tensa, como si el cuerpo entendiera que cualquier gesto fuera de lugar podía ser interpretado como un error. Miraba la pantalla, no comprendía todas las palabras, siglas, términos técnicos, frases dichas con rapidez. Pero comprendía el patrón, no el lenguaje, sino la repetición. Había visto ese tipo de fallo antes. No en ese sistema exacto, no con esa interfaz, pero sí con ese comportamiento. Un error que aparecía siempre del mismo modo y que todos aceptaban como inevitable. La línea roja volvió a aparecer en el mismo punto, sin variaciones. Algunos adultos reaccionaron con un suspiro breve, más automático que preocupado. Uno cerró su carpeta con un golpe seco, como si así pudiera cerrar también el problema. Otro consultó su reloj. No había urgencia real, al menos no para ellos. El niño inclinó apenas la cabeza. Sus ojos recorrieron la línea roja y luego descendieron al bloque de información inferior. No leyó todo, no fue necesario. Había un detalle que se repetía, una pequeña discordancia que nadie mencionaba porque nadie estaba mirando ahí. El técnico habló, pidió tiempo, dijo que necesitaba revisar algo más profundo. La respuesta llegó sin demora. Eso no se puede arreglar ahora. No fue una orden elevada ni un gesto brusco. Fue una frase dicha con naturalidad, con la autoridad de quien está acostumbrado a cerrar conversaciones antes de que empiecen. El niño miró hacia la cabecera de la mesa. El hombre que había hablado no levantó la vista. Sonreía apenas, con una expresión tranquila, segura. Después vino la risa, primero una, corta, luego otra. No eran carcajadas, eran risas breves, compartidas, de esas que confirman que se está del lado correcto. El niño las escuchó como se escuchan ciertos sonidos que no deberían importar, pero importan. Sintió un leve calor en las orejas. No bajó la cabeza, no buscó miradas, respiró despacio. Había aprendido a hacerlo así cuando necesitaba pensar, inhalar contando hasta 3, exhalar un poco más lento. Ese ritmo lo ayudaba a ordenar ideas incluso cuando nadie más parecía dispuesto a hacerlo. Volvió a mirar la pantalla. El fallo no había cambiado, seguía ahí, exactamente igual. Eso era lo que no encajaba. Si realmente no tuviera solución, pensó, debería comportarse de otra manera. Debería desplazarse, empeorar, desaparecer. Pero no, permanecía fijo,
constante, como si estuviera esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. Sus dedos se movieron sobre las rodillas con un gesto casi imperceptible. No era nerviosismo, era cálculo. Repasó mentalmente situaciones similares. Recordó una tarde distinta, un sistema distinto, un problema que había persistido durante días por algo mínimo que nadie había considerado relevante. Le vino a la mente una explicación antigua, dicha sin prisa. No una clase formal, sino una conversación breve, paciente. Alguien le había dicho una vez que los errores más persistentes no siempre eran los más complejos, sino los que nadie se detenía a mirar con atención. Levantó un poco la vista. Nadie lo observaba. Eso le dio margen. Abrió la boca con cuidado, como si midiera primero el espacio antes de ocuparlo. Yo puedo arreglar eso. No alzó la voz. No buscó imponerse. Lo dijo con la naturalidad con la que se dicen las cosas evidentes, cuando nadie más las está diciendo. Durante un segundo, nadie reaccionó. El aire pareció detenerse. Luego llegó la risa. Esta vez fue más clara, más abierta. Alguien giró apenas la cabeza para ubicar el origen de la voz. Otro levantó las cejas. Hubo un gesto rápido con la mano, como descartando una idea que no merecía atención. Desde la cabecera, el hombre soltó una risa corta y negó con la cabeza. «Claro», dijo. «Seguro». No fue una negativa directa. Fue una forma de cerrar el asunto sin discutirlo. El niño no respondió. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendió algo en ese instante. No era el momento de explicar. Todavía no. Bajó la mirada hacia la pantalla. El error seguía ahí, inmutable. A su alrededor, la reunión continuó. Se habló de plazos, de decisiones, de mover el problema para más adelante. Nadie volvió a mencionar la voz que había hablado desde atrás, pero el niño ya no escuchaba eso. Su atención estaba fija en un punto pequeño, casi invisible, en la esquina inferior del sistema, un detalle que no coincidía con el resto, algo que, una vez visto, no podía dejar de verse. Sus dedos se quedaron quietos. Por primera vez desde que había hablado, una certeza silenciosa se acomodó en su pecho. No era emoción ni anticipación, era confirmación. El problema no estaba donde todos creían. Y aunque nadie en esa sala lo supiera todavía, no iba a quedarse ahí por mucho tiempo. La reunión continuó como si nada hubiera ocurrido. Las voces recuperaron su ritmo habitual, ese tono firme que se usa cuando se habla de plazos, presupuestos y decisiones que ya vienen tomadas. Alguien pasó a la siguiente diapositiva sin mirar atrás. Otro comenzó a escribir notas rápidas, más por reflejo que por necesidad. El fallo quedó reducido a una frase vaga, algo que se vería después. El niño permanecía en su asiento. No volvió a levantar la mano, no volvió a hablar. Había entendido que insistir no cambiaría nada. En ese lugar, la autoridad no se enfrentaba, se asumía, y él ya había hecho lo único que no encajaba en el orden previsto. Desde atrás, veía la mesa completa, los trajes oscuros alineados, los relojes caros apoyados cerca de carpetas cerradas, los gestos mínimos con los que se marcaba acuerdo sin necesidad de palabras. Todo estaba diseñado para que la reunión avanzara sin sobresaltos, excepto el problema. La pantalla seguía encendida. Aunque ahora nadie le prestaba atención, la línea roja permanecía inmóvil, casi fuera de lugar. El niño la observaba de reojo, mientras dejaba que las voces pasaran por encima de él sin detenerse. Escuchaba, pero no como los demás. Había aprendido a notar cuando una conversación resolvía algo y cuando solo se movía para no quedarse quieta. Aquella se desplazaba, sí, pero en círculo. Se hablaba de consecuencias futuras sin tocar la causa presente. Se tomaban decisiones para más adelante sin hacerse cargo de la hora.
Uno de los hombres se levantó para servirse café. Al hacerlo, bloqueó por un instante la vista de la pantalla. El niño esperó. Cuando el hombre se apartó, la imagen volvió a quedar visible. El fallo seguía exactamente igual. Eso confirmó su idea. Si nadie intervenía, el error no desaparecería solo. No en minutos, no ese día. Podía quedarse ahí mucho tiempo, creciendo en silencio, hasta que ya no fuera posible ignorarlo. Y cuando eso ocurriera, nadie recordaría cuándo había empezado. Sintió cómo esa certeza se acomodaba en su cabeza con calma. No era urgencia, no era inquietud, era la forma que tenían las cosas cuando encajaban. A su alrededor, el ambiente se relajó. La risa de antes ya no estaba, había sido absorbida por la normalidad del lugar. Para los demás, su intervención había sido apenas un detalle fuera de lugar, algo que no merecía permanecer en la memoria. Para él, no. Miró sus manos. Las mantuvo quietas sobre las rodillas. Sabía que cualquier movimiento innecesario podía atraer miradas, y no las quería. En ese espacio, pasar desapercibido seguía siendo la opción más segura. La reunión terminó poco después. Las sillas se desplazaron con un ruido seco. Las carpetas se cerraron una a una. Los asistentes se pusieron de pie y comenzaron a hablar entre ellos en pequeños grupos. Comentaban otros asuntos, otros planes. Nadie mencionó el sistema. Nadie volvió sobre el fallo. Nadie volvió a mirarlo a él. El niño esperó. No se levantó enseguida. Dejó que la sala se vaciara un poco. Observó cómo el hombre de la cabecera se despedía con apretones de mano firmes y sonrisas que no cambiaban. Lo vio salir acompañado sin volver la cabeza. Cuando quedaron pocos, el técnico regresó a la mesa. No parecía apurado, más bien cansado. Se acercó a la pantalla y la observó en silencio, como si dudara entre mirarla o dejarla ir. El niño se puso de pie con cuidado. Caminó despacio hasta quedar a una distancia prudente. No invadió el espacio, no tocó nada, solo miró la pantalla desde un ángulo distinto, como si buscara confirmar algo. El técnico notó su presencia y giró apenas. ¿Necesitas algo?, preguntó con un tono bajo, mirando de reojo hacia la puerta. El niño negó con la cabeza. Solo estaba mirando, respondió. El técnico suspiró y se frotó el rostro. Esto va a traer problemas, murmuró. Pero ya sabes cómo es. Si lo tocamos ahora, alguien va a preguntar por qué. No levantó la voz, no parecía tranquilo. El niño asintió. Entendía lo que no se estaba diciendo. Miró alrededor. La sala estaba casi vacía, pero no del todo. Al fondo, una persona pasaba sin detenerse. El niño esperó a que saliera antes de hablar. Entonces señaló la parte inferior de la pantalla. No tocó, solo indicó. Ahí, dijo. Eso no debería repetirse así. El técnico frunció el ceño y se inclinó un poco. Se acercó lo justo para ver mejor. Guardó silencio durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que eran. ¿Siempre aparece igual?, preguntó. El niño dudó un instante. Sí, respondió, siempre. El técnico volvió a mirar, esta vez con atención real. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. No escribió nada todavía. Es raro, admitió al fin. Si alguien nota que lo toqué, no terminó la frase. El niño no respondió. Se quedó quieto, sin apurar, sin insistir. Sabía que ese punto no le correspondía cruzarlo. Después de unos segundos, el técnico dejó caer las manos. Voy a revisarlo, dijo, aunque sea rápido. No sonó decidido, sonó consciente del riesgo. El niño dio un paso atrás, entendió que su presencia ya no ayudaba. Mientras se alejaba, escuchó el sonido de las teclas, esta vez más lento, más cuidadoso. Salió de la sala sin mirar atrás. El pasillo del edificio estaba casi vacío.
Las luces blancas se reflejaban en las paredes lisas. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado silencioso. Caminó despacio, con pasos suaves. No pensaba en la risa, no pensaba en la burla, pensaba en el detalle, en cómo algo tan pequeño podía quedar fuera de la vista de tantos, en cómo, una vez señalado, ya no podía ignorarse del todo. Al llegar a la salida, se detuvo un segundo. No por duda, sino por hábito. Miró hacia el fondo del pasillo, hacia la sala que ya no veía. No sentía orgullo, tampoco alivio, solo una certeza tranquila. Había hablado cuando no debía. Había sido ignorado, pero ahora alguien más también estaba mirando el problema. Y eso, aunque nadie lo supiera todavía, ya empezaba a cambiar las cosas. El edificio tenía otro ritmo cuando las personas importantes ya se habían ido. Las luces seguían encendidas, pero parecían más frías. Los pasillos quedaban casi vacíos. Las puertas se cerraban con cuidado, sin el ruido seguro de antes, como si el lugar hubiera pasado de decidir a observarse a sí mismo. El niño caminaba despacio. No tenía apuro por salir, tampoco un destino concreto dentro del edificio. Seguía el recorrido habitual, ese que no llamaba la atención y que no obligaba a explicar nada. Había aprendido que moverse sin destacar era una forma de permanecer. En una de las paredes, un panel mostraba horarios, nombres y accesos restringidos. El niño lo miró apenas, sin detenerse. No buscaba nada allí. Sabía que su nombre no figuraba en ninguna de esas listas. Nunca lo hacía. Siguió por un pasillo lateral, más estrecho. Ahí no había pantallas grandes ni salas amplias, solo oficinas pequeñas, puertas cerradas y un silencio distinto, interrumpido a ratos por sonidos aislados. Un teclado. No era constante. Se detenía, volvía. El niño reconoció ese ritmo. Redujo el paso sin darse cuenta. Se detuvo a unos metros de la puerta entreabierta de donde provenía el sonido. No se acercó de más. Tampoco se fue. Desde ahí podía escuchar sin ser visto. Era el técnico, el mismo que había dudado antes de tocar algo, el mismo que había mirado la pantalla como si estuviera decidiendo más que escribiendo. El niño permaneció quieto, atento al sonido irregular de las teclas. Miró el reflejo de la pantalla en el vidrio de una vitrina cercana. No con claridad, pero lo suficiente. La línea roja ya no estaba exactamente en el mismo lugar. No había desaparecido, no había mejorado, pero se había movido. Ese detalle le tensó el pecho apenas. No fue sobresalto, fue una alerta breve, contenida. Alguien estaba interviniendo el sistema. El sonido del teclado se detuvo. «No tiene sentido», murmuró el técnico, casi en un susurro. El niño no respondió. No entró, no se anunció. Sabía que ese momento no le pertenecía. La puerta se abrió un poco más. El técnico levantó la vista y lo vio ahí, quieto, a una distancia que no invadía nada. No pareció sorprendido, pero tampoco relajado. «¿Sigues acá?», preguntó. El niño asintió. «Sí». No explicó por qué. El técnico miró hacia el pasillo, luego volvió a mirarlo a él. «No deberías estar aquí», dijo. «Si alguien pregunta...». La frase quedó incompleta. El niño dio un paso atrás, como si fuera a irse. El técnico levantó la mano apenas, deteniéndolo con un gesto rápido. «Espera», añadió. «Solo un momento». Volvió a la pantalla. Tecleó algo más. El niño permaneció en la puerta, sin cruzar el umbral. Sus manos quedaban visibles a los costados, inmóviles. No quería parecer parte de nada. «Dijiste que esto se repetía», comentó el técnico. «Siempre igual». «Sí», respondió el niño. «Siempre en el mismo punto». El técnico asintió despacio. No escribió, solo observó. «Eso no aparece en ningún informe», murmuró. «No debería estar pasando así». El niño no dijo nada. No necesitaba hacerlo.
Había aprendido que, en ciertos lugares, hablar de más no aclaraba nada, solo dejaba rastros. El técnico cambió de ventana, luego otra. Por un instante, la línea roja desapareció de la pantalla. El niño sintió una presión breve en el pecho, pero no se movió. Sabía que ese no era el final. «No todavía. ¿Cómo te diste cuenta?», preguntó el técnico sin mirarlo. El niño dudó. No quería explicar demasiado, tampoco mentir. «Lo vi antes», dijo, «en otro sistema». «¿Aquí?». «No». El técnico lo miró entonces con atención real. No con desconfianza, tampoco con burla. Había algo distinto en su expresión, una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Quién te enseñó a mirar así?», preguntó. El niño bajó un poco la vista. «Nadie», respondió. «Solo pasa». No era una respuesta completa, tampoco falsa. El técnico la aceptó sin insistir. Volvió a la pantalla, pero sus hombros estaban tensos ahora. «Si esto sale mal», dijo, «van a preguntar quién tocó qué». No alzó la voz, no exageró. El niño asintió. «No fue idea mía», añadió. «Yo solo miré». El técnico soltó una risa breve, no de burla, de nerviosismo. «Eso ya es bastante», dijo. El teclado volvió a sonar, esta vez con un ritmo más rápido, pero controlado. El niño observó cómo algunos números cambiaban en una esquina de la pantalla. No entendía todo, pero reconocía el patrón. El desfase se reducía, no desaparecía, pero dejaba de crecer. El técnico se detuvo de golpe. «Si alguien entra», dijo, «no estuviste aquí». El niño asintió sin dudar. «No lo estuve». La puerta se cerró un poco más. No del todo. El niño retrocedió hasta quedar fuera del ángulo. Permaneció ahí, escuchando. Pasaron unos segundos. Luego, el teclado se detuvo otra vez. La puerta se abrió. El técnico salió, cerrándola detrás de sí. Miró el pasillo. Seguía vacío. «Todavía no», dijo. «Pero vas a tener razón». No sonrió, no celebró. Solo dijo eso. El niño no respondió. No supo qué decir. Asintió una vez más y dio un paso atrás. El técnico lo miró un segundo extra, como si quisiera agregar algo, pero no lo hizo. Giró y se alejó por el pasillo opuesto. El niño quedó solo. Observó la puerta cerrada, luego el pasillo largo, silencioso. Sabía que no debía quedarse más tiempo. Había cruzado un límite que no estaba marcado en ningún cartel. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Mientras avanzaba, una idea se ordenó con claridad. El problema ya no estaba solo en la pantalla. Ahora también estaba en las personas que habían decidido ignorarlo. Y aunque nadie lo diría en voz alta todavía, algo había cambiado. No lo suficiente para llamarlo Victoria, pero sí para entender que su nombre, aunque no figurara en ninguna lista, ya había entrado en el sistema. A la mañana siguiente, el edificio volvió a abrir como siempre. Las puertas de vidrio se deslizaron a la hora exacta. Las luces se encendieron con la misma intensidad blanca. El murmullo de voces regresó a los pasillos con puntualidad. Desde afuera, nada parecía fuera de lugar. El niño entró detrás de un grupo de adultos. No llamó la atención. No se desvió del recorrido habitual. Avanzó con la misma discreción de siempre, pero el ambiente no reaccionó igual. No hubo miradas directas, no gestos claros, fueron detalles mínimos, casi imperceptibles. Un segundo de silencio cuando pasó cerca, un comentario que se interrumpió antes de completarse, un par de ojos que se levantaron y bajaron demasiado rápido. Nada evidente, nada que pudiera señalarse, pero él lo notó. Había aprendido a notar esas variaciones. No porque alguien se las enseñara, sino porque, cuando uno no pertenece del todo, desarrolla ese tipo de atención sin proponérselo. Cruzó el hall principal y se detuvo frente a una pantalla informativa. No necesitaba leerla.
Ese punto le permitía observar sin ser observado. Desde ahí vio al técnico salir de una oficina con el ceño tenso. Caminaba más rápido que el día anterior. Llevaba un café intacto en la mano. El niño no se movió. El técnico pasó cerca, demasiado cerca. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo saludo ni gesto abierto. Solo un reconocimiento breve, casi mecánico. El técnico asintió una vez y siguió caminando sin disminuir el paso. El niño bajó la vista. No reaccionó, no sonrió. Entendió el gesto como lo que era. No una confirmación, sino una advertencia. A partir de ese momento, cualquier cambio en el sistema ya no iba a pasar desapercibido. Avanzó por el pasillo lateral, el mismo del día anterior. Esta vez había más movimiento, oficinas abiertas, personas entrando y saliendo, conversaciones que bajaban de volumen al acercarse a alguien más. Se detuvo cerca de una puerta abierta. Dentro, dos personas hablaban frente a una pantalla. No discutían, comparaban datos. El niño reconoció el gráfico sin esfuerzo. La línea roja seguía ahí, pero ya no estaba fija. Se movía lentamente, como contenida. «No debería hacer eso», dijo una voz. «Anoche no lo hacía», respondió otra. El niño siguió caminando. No se acercó. No escuchó más. Sabía que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar empezaba a llamar la atención. En la esquina del pasillo, una mujer revisaba una tablet. Alzó la vista cuando él pasó. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal, no con dureza, con cálculo. Luego volvió a la pantalla. El niño sintió una presión leve en el estómago. No miedo, conciencia. Se dirigió a una sala pequeña, con una mesa auxiliar y un par de sillas. Era un espacio de tránsito, no diseñado para quedarse. Se sentó ahí unos minutos, esperando que el flujo de personas disminuyera. Desde ese punto, escuchó fragmentos sueltos de conversaciones. Si alguien tocó algo, no estaba registrado. Anoche cambió. Las frases quedaban inconclusas. No hacía falta que se completaran. El niño entendía lo suficiente. Cuando algo empezaba a fallar y no había un responsable claro, la atención se desplazaba del problema a las personas alrededor. Respiró despacio. Recordó el día anterior. No había tocado nada. No había entrado en ninguna oficina. No había dado instrucciones. Había señalado un detalle, nada más. Y aún así, algo se había activado. Se levantó cuando la sala quedó vacía. Caminó hacia una zona menos transitada, donde las luces eran más bajas y el sonido de los pasos se escuchaba distinto. Allí, cualquier movimiento resaltaba más. Escuchó pasos detrás de él. No se detuvo de inmediato. Contó 2 pasos más, 3. Los pasos se ralentizaron cuando él lo hizo. Se giró. Era el técnico. No estaba solo. A unos metros, otro hombre permanecía en el pasillo principal, con el teléfono en la mano. No miraba directamente, pero estaba atento, demasiado atento. «Necesito preguntarte algo», dijo el técnico en voz baja. El niño asintió. «Lo que viste», continuó, «¿te pasa seguido?» No era una pregunta técnica, era personal. El niño dudó un instante. «A veces», respondió. «Cuando algo no encaja». El técnico apretó la mandíbula. Miró de reojo hacia el pasillo. El otro hombre seguía ahí. «Anoche dejé un registro mínimo», dijo, «solo para ver si el sistema reaccionaba. No sonaba tranquilo, sonaba medido. Esta mañana lo vieron». El niño no respondió. «Ahora están revisando accesos», añadió. «No buscan una solución, buscan un nombre». El aire se volvió más pesado. El niño sintió cómo la presión en el estómago se hacía más clara. No dio un paso atrás, no avanzó. «Yo no estuve», dijo. «Solo miré». El técnico asintió. «Eso dije», respondió. «Pero no todos escuchan igual». Hubo un silencio breve.
El hombre del pasillo levantó la vista un segundo. El técnico bajó aún más la voz. «Necesito saber algo», dijo. «Si esto empeora, ¿vas a decir algo?» El niño levantó la mirada. No respondió enseguida. Pensó en la risa, en la sala, en la frase dicha sin mirar. Sintió una tensión corta en el pecho, como un ajuste interno. «Si me preguntan», dijo. «Sí, no fue un desafío, no fue valentía, fue una decisión consciente del riesgo». El técnico lo observó unos segundos más, luego asintió despacio. «Está bien», dijo. Se apartó un paso. El hombre del pasillo guardó el teléfono y se alejó sin mirar atrás. El ruido normal regresó poco a poco. El niño se quedó quieto un instante más. Entendió entonces que algo había cambiado de forma definitiva. No una victoria, no una caída, una exposición lenta, silenciosa, que no se anunciaba. Reanudó el paso. Cada movimiento era igual que antes, pero el espacio ya no respondía del mismo modo. Algunas conversaciones bajaban de volumen al pasar, otras se detenían. No era respeto, todavía no. Era atención. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, ya no era invisible. El cambio no llegó con una confrontación directa, llegó en los detalles. El niño lo percibió desde temprano, incluso antes de que alguien se dirigiera a él de forma explícita. No fue una orden ni una advertencia clara. Fue la manera en que algunas puertas tardaban un segundo más en abrirse, la forma en que ciertas conversaciones se detenían apenas él entraba en un espacio compartido, como si alguien hubiera recordado algo a último momento. No era rechazo abierto, tampoco aceptación. Era otra cosa, más incómoda, precaución. Caminó por el pasillo central con el mismo ritmo de siempre. No aceleró ni redujo el paso. No bajó la cabeza. Sabía que cualquier variación podía interpretarse como nerviosismo y no quería ofrecer esa lectura. Aún así, sentía el cuerpo más atento, como si cada movimiento tuviera que adaptarse a un entorno que ya no era neutral. En una oficina cercana, dos personas hablaban en voz baja. El niño no intentó escuchar, pero su presencia modificó el tono. Una frase se cortó a la mitad. Luego, su nombre apareció entre palabras inconclusas. El chico. Estaba ayer. No figura. Las frases no se cerraron. No hizo falta. El niño siguió caminando sin volverse. Sintió una presión leve en la nuca. Esa sensación que aparece cuando uno sabe que está siendo observado, aunque no vea a nadie mirándolo directamente. Entró a una zona común donde antes nadie reparaba en su presencia. Esta vez, alguien levantó la vista. Fue solo un segundo. Una mirada rápida que no se sostuvo. Pero fue suficiente. El niño entendió que ya no se trataba únicamente del sistema. Ahora él también era parte del problema, aunque no estuviera presente cuando se hablaba de ello. Se sentó en una de las mesas laterales, donde solía esperar sin llamar la atención. Apoyó las manos sobre la superficie fría y respiró despacio. No estaba pensando en soluciones técnicas ni en el error. Estaba midiendo el ambiente. Había aprendido que los conflictos no siempre se resolvían en una pantalla. A veces, el verdadero riesgo aparecía alrededor. Desde ese punto, vio al técnico salir de una oficina con pasos más rígidos que el día anterior. No llevaba café. Sus manos estaban vacías. Caminó hacia el fondo del pasillo y desapareció tras una puerta que el niño no recordaba haber visto abierta antes. El niño no se movió. Esperó. Unos minutos después, un hombre que no había visto antes cruzó el espacio frente a él. Traje oscuro, credencial visible. Miró alrededor con atención, como quien memoriza un lugar. Cuando sus ojos se cruzaron con los del niño, no apartó la mirada de inmediato. La sostuvo. No fue hostil, tampoco amable, fue evaluadora. El niño sostuvo la mirada un segundo más
y luego bajó la vista con naturalidad, no por sumisión, por cálculo. El hombre siguió caminando, pero el efecto quedó flotando en el aire. Algo se estaba organizando. El niño se levantó y cambió de lugar. No quería permanecer demasiado tiempo en el mismo punto. Se desplazó hacia una zona menos transitada, cerca de una escalera que casi no se usaba. Desde ahí podía escuchar sin quedar expuesto. «No hay un registro claro», dijo una voz masculina. «Pero alguien tocó algo», respondió otra. «El cambio apareció anoche, y hoy ya se nota». El niño cerró los ojos un instante, no por miedo, por enfoque. Sabía que ese tipo de conversaciones no buscaban una respuesta técnica. Buscaban una versión que pudiera sostenerse si alguien hacía la pregunta correcta, un relato ordenado. Y él era una variable que no encajaba en ninguno. Recordó lo que el técnico había dicho: no buscan una solución, buscan un nombre. Ahora lo entendía con más claridad. Escuchó pasos acercándose. Esta vez no eran cautelosos, eran firmes, seguros. Pasos de alguien que no necesitaba esconderse. El niño se giró apenas para ubicarlos. Era una mujer, no la de la tablet, otra. Su manera de moverse era distinta, más directa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y se detuvo a unos metros midiendo la distancia. «¿Tienes un momento?», preguntó. No levantó la voz. No sonrió. El niño asintió. «Sí». La mujer no se acercó más, tampoco retrocedió. «Ayer estuviste en la sala de reuniones», dijo, después del cierre. No fue una pregunta, fue una afirmación. El pulso del niño se acomodó en el pecho. No se aceleró. Se volvió más preciso. «Sí», respondió. «¿Con quién hablaste?». El niño pensó un segundo. No porque dudara de la verdad, sino porque sabía que cada palabra iba a quedar registrada, aunque nadie la escribiera. «Con nadie», dijo. Estaba mirando. La mujer lo observó. No tomó notas, no abrió la carpeta, solo lo miró. «Eso no es habitual», comentó. El niño respiró despacio. «Tampoco es habitual que el sistema falle siempre del mismo modo», respondió sin subir el tono. No fue una réplica desafiante, fue una constatación. Sintió el costo de decirlo en el cuerpo, una tensión breve en el pecho, como si algo se ajustara por dentro. No retrocedió. La mujer apretó los labios y bajó la vista a la carpeta por primera vez. La abrió sin mostrarle el contenido. «Hay revisiones en curso», dijo. «Necesito que seas claro. ¿Tocaste algo?». El niño negó con la cabeza. «No». «¿Sugeriste algo?». El silencio duró un poco más. «Dije lo que vi», respondió al fin. La mujer lo miró de nuevo, esta vez durante más tiempo. «¿Y qué viste?». El niño dudó apenas, no por falta de respuesta, sino porque entendía que responder tenía consecuencias. «Un patrón», dijo. «Nada más». La mujer cerró la carpeta. «Por ahora es suficiente», respondió. Se dio la vuelta sin despedirse y se alejó con el mismo paso firme con el que había llegado. No miró atrás. El niño permaneció inmóvil unos segundos más. Sintió cómo la respiración recuperaba su ritmo normal. No había sido una acusación, tampoco una absolución. Había sido una advertencia silenciosa. A partir de ahora, cada gesto sería observado. Miró hacia la escalera vacía. Entendió algo con claridad. Haber sido visto no significaba ser escuchado, significaba ser evaluado, y eso tenía un precio. Reanudó el paso. No sabía aún cómo terminaría todo. No tenía un plan completo. Solo sabía que el problema seguía ahí y que cada intento por ignorarlo estaba generando algo más grande alrededor. No era justicia. Todavía no. Era presión. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, ya no había vuelta atrás. La presión no apareció en una reunión ni en una llamada formal. Apareció en los márgenes, en correos que no llegaban, en invitaciones que se reprogramaban sin explicación.
en accesos que antes funcionaban sin fricción y ahora pedían un segundo intento, como si el sistema dudara antes de dejarlo pasar. El niño lo notó sin que nadie se lo dijera. Ese día, al entrar por el acceso lateral, la luz verde tardó en encenderse. El lector emitió un sonido breve, seco, luego otro. La puerta se abrió al final, pero con un retraso que no había estado ahí antes. El niño cruzó sin mirar atrás. No sabía quién había autorizado el cambio. Tampoco importaba. En edificios así, las decisiones no solían tener una sola firma. Se repartían hasta que nadie pudiera señalar a alguien con claridad. Avanzó por el pasillo central y percibió un orden distinto. No era silencio, era control. Las personas hablaban en pares, no en grupos. Los pasos eran rápidos, medidos. Las miradas duraban menos de lo habitual. En una sala acristalada, 4 personas revisaban documentos alrededor de una mesa. No discutían, comparaban hojas, alineaban cifras, revisaban pantallas duplicadas. El niño reconoció ese tipo de reuniones sin esfuerzo. No buscaban una idea nueva, buscaban confirmar algo que ya estaba decidido. Siguió caminando. Al doblar una esquina, vio al técnico. Estaba de pie frente a una impresora detenida. Golpeaba la bandeja con cuidado, como si no quisiera llamar la atención. Cuando levantó la vista y lo vio, su gesto se tensó apenas. No habló. No se acercó. Solo inclinó la cabeza un instante y señaló con los ojos una puerta cerrada más adelante. El niño entendió. No fue de inmediato. Dejó pasar a 2 personas, luego a otra más. Cuando el pasillo quedó despejado, caminó hasta la puerta indicada. No tenía cartel, no tenía nombre. Tocó una vez, suave. «Pasa», respondió una voz desde adentro. La oficina era pequeña. Una mesa, 2 sillas, una pantalla apagada. El técnico cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Permaneció de pie unos segundos antes de sentarse. «Esto se está moviendo más rápido de lo que pensé», dijo. No sonaba alterado, sonaba concentrado, como alguien que mide cada palabra. El niño se quedó de pie. «Anoche dejaron un registro», continuó el técnico. «No uno técnico, uno administrativo». El niño no respondió. «Pidieron que se documentara todo», añadió. «Lo que se tocó, lo que se miró, incluso lo que se comentó». El silencio llenó el espacio. «Eso incluye conversaciones», dijo, «aunque no hayan quedado escritas». El niño sintió una presión leve en el pecho. No se movió. «No firmé nada», continuó el técnico. Todavía, esa última palabra no fue casual. El niño entendió lo que estaba en juego. Firmar no era reconocer un error técnico, era aceptar una versión. Y una vez aceptada, esa versión empezaba a proteger a unos y a exponer a otros. «¿Te pidieron algo?», preguntó. El técnico negó con la cabeza. «Aún no», respondió. «Pero va a pasar». Se sentó por fin y apoyó las manos sobre la mesa como si intentara mantener algo quieto. «El sistema reaccionó», dijo. «No como esperaban». El niño levantó la vista. «El desfase se redujo», continuó. «No desapareció, pero dejó de crecer. No sonaba satisfecho, sonaba incómodo. Eso no estaba previsto», añadió. «Cuando algo mejora sin explicación clara, alguien empieza a ponerse nervioso». El niño asintió. «Por eso quieren una firma», dijo, «para cerrar el tema». El técnico lo miró con atención. «Para cerrarlo a su manera». El silencio se volvió más pesado. «Si firmo», dijo el técnico, «queda asentado que hubo una intervención no autorizada. Con eso, el problema deja de ser del sistema». El niño no respondió. «Y si no firmo», continuó, «el problema sigue abierto. Y con él las preguntas». El niño miró la pantalla apagada, pensó en la línea roja, en cómo se había movido apenas.
en lo suficiente que había sido eso para cambiar el clima del edificio. «No tocaste nada», dijo. El técnico esbozó una sonrisa breve, sin humor. «Eso no siempre es lo que importa». Se levantó y abrió la puerta apenas. Miró el pasillo. Escuchó pasos a lo lejos. Volvió a cerrarla. «Necesito saber algo», dijo. «Y esta vez sí importa». El niño esperó. «Si te preguntan», continuó, «¿vas a decir exactamente lo mismo que dijiste antes?» No levantó la voz, no presionó. El niño sintió el peso de la pregunta en el cuerpo. No era una trampa, era una medida de riesgo. «Sí», respondió, «lo que vi». El técnico lo observó durante unos segundos. Asintió despacio. «Entonces no voy a firmar», dijo. No lo dijo como un gesto heroico, lo dijo como quien acepta una consecuencia. Abrió la puerta por completo. «No te quedes cerca hoy», añadió. «Y si alguien te llama, no improvises». El niño salió sin responder. Caminó por el pasillo con pasos medidos. Cada metro reforzaba la sensación de que ya estaba dentro de algo que no podía deshacerse con facilidad. Al llegar al hall principal, vio a la mujer de la carpeta hablando con dos personas. Uno de ellos sostenía una hoja. No podía leerla desde ahí, pero reconoció el gesto. Alguien estaba pidiendo una firma. El niño se detuvo detrás de una columna. No escuchó las palabras. No hizo falta. Entendió que el problema ya no era técnico, era institucional. Alguien necesitaba dejar constancia de una versión para que todo volviera a encajar. Y esa versión no incluía lo que él había visto. Se apartó de la columna y siguió caminando. No sabía cuándo lo llamarían directamente. No sabía qué pregunta harían primero. Solo sabía que, cuando ocurriera, no bastaría con señalar un patrón. Había decisiones que nadie quería firmar, y otras que, una vez firmadas, ya no podían deshacerse. La versión no apareció de golpe. Se fue armando. Primero, en comentarios sueltos que parecían inofensivos, frases dichas al pasar, con palabras medidas, repetidas en distintos espacios con pequeñas variaciones. Preguntas que no buscaban respuestas, sino confirmar algo que ya había sido decidido en otro lugar. El niño lo percibió sin que nadie se lo explicara. En una oficina cercana, escuchó su nombre pronunciado con cuidado, como si pudiera romperse. En otra, no lo mencionaron, pero hablaron de alguien que había estado donde no correspondía. En los pasillos, algunas miradas se detenían lo justo para evaluar, no para saludar. No era una acusación formal, todavía no. Era algo más incómodo, una historia que empezaba a ordenarse sola. Ese día, nadie lo llamó directamente. Nadie le pidió que se quedara después de una reunión. Nadie lo retiró de una sala. Todo seguía funcionando dentro de lo aceptable, y aún así, cada movimiento parecía condicionado por algo que no estaba escrito. Entró a una sala común para dejar una carpeta que no era suya. Al hacerlo, dos personas interrumpieron la conversación que llevaban. «Después seguimos», dijo una. No fue brusco, fue automático. El niño dejó la carpeta sobre la mesa y salió sin decir nada. Caminó unos metros y sintió cómo el murmullo regresaba detrás de él, pero distinto. No necesitó escuchar lo que decían. Sabía que ya no hablaban de lo mismo. Se detuvo frente a una de las ventanas internas que daban al área técnica. Desde ahí podía ver pantallas encendidas, gráficos en movimiento, personas señalando puntos que no estaban en el centro de la imagen. La línea roja ya no ocupaba el mismo lugar. Se movía dentro de un margen más estrecho. El sistema estaba estable. Eso, lejos de cerrar el asunto, lo complicaba. Cuando un problema persistía, todos podían señalarlo. Cuando empezaba a corregirse sin una causa clara, alguien tenía que explicar por qué, y esa explicación rara vez favorecía a quien no tenía autoridad. Se apartó de la ventana y siguió caminando.
Cerca del mediodía, el técnico pasó frente a él sin detenerse. No hubo saludo ni gesto abierto, solo una mirada rápida, más corta que otras veces. No era frialdad, era cuidado. El niño lo entendió. No era momento de acercarse. En una sala pequeña, dos hombres revisaban un documento impreso. El niño pasó cerca y alcanzó a ver un encabezado que se repetía en varias hojas. Registro de intervención. No leyó el contenido. Tampoco necesitó hacerlo. Ese documento no explicaba el problema, explicaba el orden. ¿Quién podía tocar qué? ¿Quién debía informar? ¿Quién quedaba fuera? Él estaba en esa última categoría. Se sentó en un banco junto a la pared, donde solía esperar sin que nadie reparara en su presencia. Esta vez, una persona se levantó al verlo y se cambió de asiento. No con apuro, con discreción, como si así evitara tener que explicar algo después. El niño bajó la vista, no por vergüenza, por control. Había aprendido que, cuando una versión empezaba a circular, discutirla antes de tiempo solo la reforzaba. Cada palabra podía ser usada para completar un relato que aún no estaba cerrado. Respiró despacio, cuidando que el pecho no se elevara demasiado. Sintió las manos tensas sobre las piernas. No las movió. Recordó la pregunta del técnico. ¿Vas a repetir exactamente lo que dijiste antes? Sí, pero ahora entendía que repetir no siempre bastaba. A veces, lo que importaba no era lo que se decía, sino cuándo se decía y frente a quién. Escuchó pasos acercándose, no se giró de inmediato. Esperó a que se detuvieran frente a él. «Necesitamos que vengas un momento», dijo una voz masculina. El niño levantó la vista. Era el hombre de la credencial, el mismo que había sostenido la mirada días atrás. Esta vez no estaba solo. A unos metros, la mujer de la carpeta observaba la escena sin intervenir. «Ahora», añadió el hombre, «no fue una orden elevada, no fue una invitación». El niño se puso de pie. Sintió como el cuerpo se le ajustaba, como si cada músculo se preparara para no cometer un error. No preguntó a dónde, no discutió. Caminaron por un pasillo distinto al habitual, más corto, más silencioso. Al fondo, una puerta estaba cerrada. No tenía identificación visible. El hombre abrió y le indicó que pasara. La sala era neutra, una mesa, 3 sillas, una grabadora apagada sobre la superficie. El aire estaba quieto. La mujer entró detrás y cerró la puerta. El sonido fue seco, definitivo. «Esto no es una acusación», dijo el hombre, sentándose. «Es una aclaración». El niño permaneció de pie un segundo más. Luego se sentó, apoyó los pies firmes en el suelo. «Hay versiones distintas sobre lo que ocurrió», continuó, «y necesitamos ordenar eso». La mujer abrió la carpeta. No sacó nada, solo la dejó frente a ella como un recordatorio. «Estuviste presente cuando se detectó un comportamiento anómalo del sistema», dijo. «Después del cierre de la reunión». No fue una pregunta. «Sí», respondió el niño. Sintió la garganta seca, pero la voz salió estable. «¿Interviniste de alguna manera?», preguntó el hombre. El niño respiró antes de responder. «No». «¿Sugeriste una acción concreta?». «Dije lo que vi». El hombre cruzó las manos sobre la mesa. «Eso puede considerarse una forma de intervenir», comentó. El niño levantó la mirada. Sintió la tensión en el cuello, en los hombros. «Mirar no es intervenir», dijo. «¿Cambiar algo? Sí». El silencio que siguió no fue incómodo, fue medido. La mujer hizo una anotación breve. El sonido del bolígrafo fue claro en la sala. «Hay registros que muestran que el sistema empezó a comportarse de otra manera después de tu presencia», dijo ella. «Eso genera preguntas». «El sistema ya fallaba antes», respondió el niño. «Siempre igual». El hombre inclinó la cabeza apenas. «Esa es una interpretación», dijo, «no una conclusión».
El niño sintió como el espacio se cerraba un poco más. Cada respuesta parecía abrir dos caminos y solo uno iba a quedar por escrito. «Necesitamos consistencia», añadió la mujer, para cerrar el tema. El niño entendió lo que estaban ofreciendo. No era una confesión, era una simplificación, una versión donde alguien había hecho algo indebido, sin mala intención. Algo que permitiera explicar el cambio, sin cuestionar decisiones anteriores. «Si estás de acuerdo con esa versión», continuó el hombre, «esto termina acá». El niño miró la grabadora apagada, la carpeta cerrada. Todo estaba preparado para avanzar sin dejar demasiadas huellas. Sintió la tensión en el pecho con más fuerza. No bajó la mirada. «No puedo decir algo que no pasó», dijo. No fue valentía, fue autocontrol. El silencio volvió, más largo esta vez. La mujer cerró la carpeta con un gesto seco. «Entonces, esto va a seguir abierto», dijo. El hombre se levantó y abrió la puerta. «Por ahora, eso es todo». El niño salió de la sala con el cuerpo rígido, pero la mente clara. Caminó por el pasillo sin apurar el paso. Sabía que algo se había definido ahí, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. La versión ya estaba circulando, y él no encajaba en ella. La espera fue peor que el interrogatorio, no porque hubiera más preguntas, sino porque no las había. Nadie volvió a llamarlo, nadie lo evitó de manera abierta. El edificio siguió funcionando con la misma precisión aparente, como si todo estuviera bajo control. Pero el niño sabía que no lo estaba. Lo percibía en detalles mínimos, esos que no figuraban en ningún registro, en miradas que se detenían un segundo de más y luego se apartaban demasiado rápido, en accesos que tardaban en responder, como si el sistema necesitara confirmarse a sí mismo antes de reconocerlo. En silencios que aparecían cuando él se acercaba a conversaciones que antes no se interrumpían. No era castigo, tampoco absolución, era suspensión. Caminaba por los pasillos con el ritmo de siempre, cuidando no acelerar ni detenerse demasiado. Había aprendido que, en esos momentos, cualquier gesto podía interpretarse como una señal. Y él no quería ofrecer ninguna. El técnico no volvió a buscarlo. Eso le inquietó más que si lo hubiera hecho. Cuando alguien dejaba de hablar en un lugar así, no siempre era por prudencia. A veces era porque las conversaciones ya se estaban dando en otro nivel, lejos de los pasillos. Se detuvo frente a una de las pantallas internas que mostraban el estado general del sistema. No para observarla con atención, sino para permanecer ahí el tiempo justo, como si fuera parte de su recorrido habitual. Desde ese punto, podía ver el reflejo del pasillo detrás de él. La línea roja seguía presente, pero ya no se comportaba igual. No crecía, no desaparecía, se movía dentro de un margen estrecho, con oscilaciones pequeñas, irregulares, como si algo la estuviera conteniendo sin resolverla del todo. El niño sintió una tensión breve en el estómago. No era alivio, era inquietud. Ese tipo de comportamiento no solía durar, o se corregía por completo, o empeoraba hasta volverse evidente. Ese punto intermedio era peligroso, porque exigía una explicación. Escuchó pasos acercándose. No se giró de inmediato. Continuó caminando como si no los hubiera notado. Los pasos lo siguieron durante unos metros y luego se detuvieron. «Un momento», dijo una voz. El niño se giró. Era la mujer de la carpeta. No estaba sola. A unos pasos detrás, el hombre de la credencial observaba sin disimulo. No fingía revisar nada. No miraba hacia otro lado. Esta vez, no se trataba de una conversación privada. «Necesitamos que nos acompañes», dijo ella. No sonaba hostil, sonaba decidida. El niño asintió. Caminaron por un pasillo distinto al habitual, más corto, más silencioso.
Al fondo, una puerta estaba cerrada. No tenía identificación visible. Al abrirla, el sonido fue seco. La sala era más grande que la anterior. No era una sala de interrogatorio, pero tampoco un espacio común. Pantallas encendidas ocupaban una pared completa. Otras, más pequeñas, mostraban gráficos secundarios. Había gente dentro, no demasiada, pero suficiente para que el silencio se sintiera distinto. El técnico estaba allí, de pie, junto a la pantalla principal. Cuando vio al niño, no reaccionó de inmediato. No asintió, no negó. Solo apretó los labios y volvió la vista hacia la pantalla, como si necesitara terminar de procesar algo antes de reconocerlo. La mujer habló primero. «Necesitamos cerrar esto hoy», dijo. «El sistema no puede seguir en este estado». El niño miró la pantalla principal. La línea roja seguía oscilando dentro de su margen estrecho. «Hay dos caminos», continuó ella. «O documentamos una intervención no autorizada y aplicamos el protocolo correspondiente, o demostramos que este comportamiento no depende de ninguna acción externa». El técnico respiró hondo antes de hablar. «Eso último requiere una prueba», dijo. La mujer lo miró sin responder de inmediato. «Entonces, hagámosla». El niño entendió antes de que alguien lo señalara. No lo estaban acusando directamente, lo estaban colocando en el centro. Si la prueba demostraba que el sistema reaccionaba sin intervención humana, la versión que había empezado a circular perdía fuerza. Si no lo hacía, alguien tendría que asumir una responsabilidad. Y ese alguien no iba a ser quien había ignorado el problema al inicio. «¿Qué tipo de prueba?», preguntó el hombre de la credencial. El técnico señaló una de las pantallas secundarias. «Un aislamiento completo del módulo afectado», dijo. «Sin accesos, sin ajustes, sin correcciones manuales». La mujer frunció el ceño. «Eso implica riesgo», respondió. «Si el sistema falla, ya está fallando», dijo el técnico. Solo que de una manera incómoda. El silencio se extendió por la sala. Nadie discutió. Nadie agregó nada. El niño permanecía quieto, a un costado. Nadie le había pedido que hablara. Nadie lo había señalado. Pero sabía que su presencia no era casual. «Necesitamos a alguien que observe», añadió el técnico. «Alguien que no intervenga». La mujer lo miró. Luego miró al niño. «¿Vos?», preguntó. No fue una orden, fue una medición. El niño sintió el pulso marcarse en el cuello. Mantuvo los brazos quietos, las manos relajadas a los costados. «Solo mirar», dijo. Como antes, el técnico asintió. «Exactamente», confirmó, sin tocar nada. La mujer dudó unos segundos más, miró a los demás. Nadie habló. Al final, asintió. «Bien», dijo. «Todo queda registrado». El hombre de la credencial activó un temporizador. El conteo apareció en una esquina de la pantalla. El técnico ejecutó el aislamiento. Varias pantallas cambiaron de estado al mismo tiempo. Algunas se apagaron, otras quedaron congeladas. El aire en la sala pareció espesarse. Nadie habló. El niño dio un paso corto hacia adelante. No tocó nada. No señaló nada. Miró. Los primeros segundos no ocurrió nada. El temporizador avanzó. El sonido leve del sistema quedó como único fondo. Luego, la línea roja se desplazó apenas. No hacia arriba, no hacia abajo, hacia un punto lateral que antes no había ocupado. El niño frunció el ceño. No por sorpresa, por reconocimiento. Había visto ese comportamiento antes, no en ese sistema, pero sí en otros. Era una reacción típica cuando un proceso secundario intentaba compensar algo que no le correspondía. El técnico se inclinó hacia la pantalla. «¿Lo ven?», dijo, conteniendo la voz. La mujer se acercó un paso más. «¿Qué significa?», preguntó. «Que el problema no está en el módulo aislado», respondió el técnico. «Está recibiendo una corrección automática externa, algo que nadie configuró manualmente». El hombre de la credencial miró el temporizador.
Eso no figura en el diseño original, dijo. Por eso nadie lo detectó, respondió el técnico. No estaba donde se esperaba. La línea roja volvió a moverse, esta vez con mayor claridad. Se estabilizó dentro de un rango estrecho y dejó de oscilar. El sistema estaba encontrando un equilibrio propio. El niño sintió una presión breve en el pecho. No alivio, confirmación. La mujer guardó silencio, miró las pantallas una por una, luego al técnico, después al niño. Esto cambia el escenario, dijo. No sonó satisfecha, sonó obligada. No hay intervención registrada, añadió el hombre de la credencial, y el comportamiento se explica sin ella. El técnico asintió despacio. La versión que circulaba ya no se sostiene así como está. El silencio volvió a ocupar la sala. Esta vez no era tenso, era incómodo. La mujer cerró la carpeta que había llevado consigo durante todo el día. Vamos a documentar esto, dijo. Con cuidado. El niño entendió que algo se había desplazado, no de forma definitiva, no de manera visible, pero lo suficiente como para obligar a reordenar la historia que se estaba construyendo. No había ganado nada todavía, pero, por primera vez, la prueba no había sido una palabra, había sido el sistema mismo, y eso dejaba a alguien expuesto. El problema con una prueba irrefutable no fue lo que demostró, fue lo que obligó a hacer después. Durante las horas siguientes, el edificio no volvió a la normalidad. Tampoco entró en crisis abierta. Se instaló en un punto incómodo, donde nadie podía fingir que nada había pasado, pero tampoco sabían aún cómo explicarlo sin quedar expuestos. El niño lo notó de inmediato, no en anuncios ni en correos, en el movimiento. Personas que entraban y salían de oficinas con carpetas distintas a las de la mañana, reuniones que se armaban con urgencia y se desarmaban sin conclusiones visibles, miradas que ya no evitaban la suya, pero que tampoco lo sostenían con naturalidad. Ahora no era invisible, y eso no siempre protegía. Caminó por el pasillo principal con el mismo cuidado de siempre. No buscaba información. Sabía que, en ese momento, acercarse demasiado solo lo colocaría en medio de algo que todavía no había terminado de definirse. Aún así, sentía el cuerpo más tenso, como si cada paso tuviera que ser exacto. En una de las salas acristaladas, la mujer de la carpeta hablaba con 2 personas más. El técnico estaba allí, de pie, sin sentarse. Nadie levantaba la voz. No hacía falta. La tensión se sostenía sola. El niño no escuchó las palabras, observó los gestos. El técnico mantenía los brazos cruzados, pero no como defensa, sino como contención. La mujer señalaba la pantalla con el bolígrafo, marcando límites más que acusaciones. Uno de los hombres asentía con retraso, como si necesitara tiempo para aceptar lo que veía. La prueba ya no podía ignorarse, pero tampoco podía asignarse a una sola causa. Ese era el verdadero problema. El niño siguió caminando. Unos minutos después, escuchó su nombre, no en voz baja esta vez, no como un comentario al pasar. Fue dicho con claridad, desde una oficina abierta. Se detuvo, no entró de inmediato, esperó. «Necesitamos que esté presente», dijo una voz femenina, «para aclarar». El niño respiró despacio, sintió la tensión subirle por el pecho y acomodarse en la garganta. Entró. La sala era más grande que las anteriores. No tenía una grabadora visible, pero varias pantallas estaban encendidas. Había más personas, algunas que no había visto antes, otras que ya reconocía por sus gestos, aunque no supiera sus nombres. La mujer de la carpeta estaba sentada, el hombre de la credencial a su lado, el técnico frente a la pantalla principal. «Esto no es una revisión», dijo la mujer. «Es una formalización». No sonó amable, sonó definitiva.
El niño se quedó de pie. Nadie le indicó que se sentara. Sintió el peso de esa omisión en el cuerpo, pero no se movió. La prueba técnica fue clara, continuó ella. El comportamiento del sistema no se debe a una intervención manual no autorizada. Nadie la interrumpió. Eso obliga a corregir la versión que estaba circulando. El silencio cayó con más fuerza que antes. El hombre de la credencial habló entonces. Hay que dejar constancia, dijo, de lo que se observó y de quién lo observó. La frase quedó suspendida en el aire, dirigida hacia el niño sin nombrarlo. No para asignar culpa, añadió, para ordenar responsabilidades. El niño sintió cómo la atención de la sala se cerraba sobre él. Mantuvo las manos quietas a los costados. Respiró una vez más, antes de que alguien más hablara. El técnico intervino. Lo que él hizo fue observar, dijo. No intervino, no ajustó nada. Señaló un patrón que ya existía. La mujer lo miró. Eso está asentado, respondió. Pero necesitamos precisión. Giró la carpeta y la abrió frente al niño por primera vez. Dentro había hojas impresas, diagramas, registros horarios y capturas de pantalla. Todo ordenado, todo limpio. Queremos que confirmes esto, dijo, con tu nombre. No fue una orden directa, fue algo más pesado. Una invitación formal a quedar registrado. El niño bajó la vista hacia los papeles. Reconoció el patrón descrito. Reconoció los horarios. Reconoció la línea roja en una de las capturas. Todo era correcto, excepto una frase. Acá dice que la anomalía fue detectada durante la intervención, dijo, señalando con cuidado. Y no fue así. La mujer apretó los labios. Es una forma de redactarlo, respondió. Técnicamente, estabas presente. El niño sintió la tensión subirle por los brazos. Esperó un segundo antes de hablar. Estar presente no es intervenir, dijo. Cambiar algo, sí. El silencio que siguió fue más denso. La mujer sostuvo la mirada. El hombre de la credencial se inclinó apenas hacia adelante. Si no usamos esa redacción, dijo, queda implícito que el sistema tenía un comportamiento no documentado desde antes. El técnico habló sin levantar la voz. Eso es exactamente lo que pasó. Nadie lo contradijo de inmediato. La mujer cerró la carpeta con lentitud. Si dejamos eso por escrito, dijo, alguien va a tener que explicar por qué se ignoró. No dijo quién, no hacía falta. El niño sintió el pulso acelerarse, no bajó la mirada, notó cómo el silencio empezaba a incomodar incluso a quienes lo habían provocado. Entendió entonces que la prueba ya había hecho su parte. Ahora, el conflicto no era técnico ni narrativo, era político. No voy a afirmar algo que no es cierto, dijo. La frase salió firme, pero no sin costo. Sintió la tensión en el pecho al terminarla, como si el aire tardara un segundo más en volver. Nadie habló. La mujer lo observó durante unos segundos largos. Luego miró al técnico, después al hombre de la credencial. Entonces necesitamos otra forma de cerrar esto, dijo. El hombre de la credencial exhaló despacio. Hay una, respondió, pero no va a gustar. Todas las miradas se dirigieron a él. Requiere elevar el informe, continuó, con la descripción completa del comportamiento previo del sistema y con los nombres de quienes aprobaron que se dejara así. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, peligroso. El niño sintió cómo el ambiente cambiaba. Hasta ese momento había sido una variable incómoda. Ahora se había convertido en un punto fijo que no podían mover sin consecuencias. La mujer cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su expresión era más dura. Eso va a escalar, dijo. Ya escaló, respondió el técnico. Nadie discutió. La mujer giró la carpeta hacia el niño y retiró la hoja que antes había señalado. No firmes nada hoy, dijo. Todavía. No fue una concesión.
Fue una pausa forzada. El niño asintió. Salió de la sala con el cuerpo rígido y la mente alerta. Caminó por el pasillo sin apurar el paso, consciente de que algo se había roto y algo nuevo estaba a punto de formarse. No sabía quién había quedado más expuesto después de esa reunión. Solo sabía una cosa: el silencio ya no alcanzaba para cubrir lo que había pasado, y cuando el silencio deja de servir, alguien siempre termina hablando. La mañana siguiente no trajo anuncios, trajo consecuencias. El edificio despertó con un ritmo distinto, más tenso y contenido, como si cada decisión tuviera que atravesar un filtro adicional antes de ejecutarse. No hubo correos masivos ni reuniones generales, tampoco silencios prolongados. Hubo movimientos precisos, personas que cambiaron de oficina sin despedirse, puertas que se cerraron y no volvieron a abrirse. El niño lo percibió desde el primer momento, no por lo que le dijeron, por lo que ya no pudieron sostener. Caminó por el pasillo central y notó accesos bloqueados de forma temporal, no por error, por control. En una sala acristalada, 2 personas retiraban equipos sin intercambiar palabras. En otra, un grupo revisaba documentos impresos con gestos más rígidos que en días anteriores. La versión que había circulado hasta entonces ya no alcanzaba. Y cuando una versión deja de servir, el poder no discute, se reorganiza. El técnico pasó cerca de él y por primera vez en días se detuvo. No miró alrededor antes de hablar. No bajó la voz. «Elevamos el informe», dijo. No sonó como una victoria, sonó como un punto de no retorno. El niño asintió. «¿Y ahora?», preguntó. El técnico tardó un segundo en responder. «No pudieron sostener la redacción original», dijo. «Tuvieron que rehacerla desde cero». El niño notó cómo el aire se le acomodaba en el pecho. No alivio, expectativa. «Eso obligó a revisar decisiones previas», continuó el técnico. «Firmas, aprobaciones, omisiones que habían quedado fuera del registro». Miró hacia el fondo del pasillo, donde una puerta permanecía cerrada. «Algunas personas ya no están en sus cargos». No dio nombres. No fue necesario. El niño siguió caminando. En el hall principal, un grupo reducido se reunía frente a la pantalla central. No había cámaras ni grabaciones visibles, solo personas observando datos que ya no podían acomodarse para encajar en una historia conveniente. La línea roja estaba estable, integrada al comportamiento general del sistema. No había oscilación, no había anomalía. La mujer de la carpeta estaba allí, esta vez sin carpeta. Sostenía una hoja doblada en la mano, no la agitaba, no la mostraba, la mantenía cerca del cuerpo, como si su peso no estuviera en el papel, sino en lo que implicaba. Cuando vio al niño, no apartó la mirada. «Necesitamos que estés presente», dijo. No sonó autoritaria, sonó inevitable. Entraron a una sala amplia, distinta a todas las anteriores. No era técnica ni administrativa, era un espacio de resolución. La mesa era más grande, las sillas estaban separadas, marcando distancias claras. Había menos personas, pero más atención. El hombre de la credencial estaba allí, también 2 figuras nuevas, con gestos distintos. No evaluaban, escuchaban. La mujer habló sin rodeos. «El informe fue elevado», dijo, «y no se pudo sostener la versión que se estaba preparando». Hizo una pausa breve, lo suficiente para que nadie intentara interrumpir. Eso expuso decisiones anteriores que no estaban documentadas como correspondía. El silencio se volvió espeso. Alguien autorizó que el sistema siguiera operando con un comportamiento que no estaba comprendido, continuó, y lo hizo sin dejar constancia formal. El niño sintió cómo la atención se desplazaba lejos de él, hacia niveles que antes no se mencionaban. «Esa autorización tenía nombre», añadió el hombre de la credencial. «Y firma». La mujer apoyó la hoja doblada sobre la mesa.
No vamos a leerla en voz alta, dijo. No hace falta. Nadie lo pidió. A partir de hoy, continuó, esa persona deja su función y se inicia una revisión completa de los procesos que dependían de esa decisión. No hubo reacción visible, no hubo comentarios. La caída no fue escandalosa, fue administrativa y por eso mismo irreversible. El técnico habló entonces. La corrección automática que detectamos no estaba prevista, dijo, pero evitó un fallo mayor. Se volvió hacia el niño. Si nadie hubiera observado a tiempo, el impacto habría sido serio. El niño bajó la vista apenas. Sintió el peso de esas palabras asentarse con lentitud. Lo que él hizo, continuó el técnico, fue mirar donde nadie estaba mirando. La mujer asintió. Y eso nos obliga a reconocer algo, dijo. No como un favor, como un hecho. Se dirigió al niño. Tu observación fue correcta, dijo. Y necesaria. No hubo aplausos, no hubo sonrisas. Fue un reconocimiento preciso, casi quirúrgico. A partir de ahora, añadió, vas a figurar en el registro como observador autorizado en procesos críticos. El niño levantó la mirada. No esperaba eso. Sintió una tensión breve en el pecho. No por orgullo, por responsabilidad. No es un ascenso, aclaró ella. No es una promoción. Hizo otra pausa. Es una carga. El niño respiró despacio. Entiendo, dijo. El hombre de la credencial intervino. Esto implica algo más, añadió. Las revisiones que se van a hacer van a mencionar tu nombre, no como causa, sino como referencia. El niño sintió el peso real de esa exposición. No era un premio, era una posición desde la que ya no se podía retroceder. ¿Estás de acuerdo?, preguntó la mujer. El niño pensó un segundo. Recordó la risa, la sala, la frase dicha sin mirar. Sí, respondió. Mientras lo que se escriba sea cierto. La mujer asintió. Lo será. La reunión terminó sin ceremonia. Al salir, el niño caminó por el hall con una sensación distinta. No de triunfo, de ajuste. El sistema seguía siendo el sistema. El poder seguía siendo poder. Pero algo había cambiado de forma irreversible. No por ruido, por registro. En el pasillo lateral pasó frente a una oficina vacía. El nombre había sido retirado de la puerta. Solo quedaba una marca más clara donde antes había estado la placa. El niño no se detuvo. No miró hacia adentro. Siguió caminando. Entendió entonces que la justicia que había ocurrido no era la que imagina quien espera revancha. No hubo humillación pública. No hubo disculpa forzada. Hubo algo más difícil de borrar. Un documento. Una firma retirada. Una verdad escrita que ya no podía corregirse sin dejar rastro. Y en ese lugar, eso era lo único que realmente tenía peso. El edificio no cambió de nombre, tampoco de fachada. Desde afuera, todo seguía igual. Las puertas abrían a la misma hora, las pantallas se encendían con el mismo brillo, la gente entraba y salía con la prisa medida de siempre. Nada anunciaba que algo hubiera ocurrido. Adentro, sí, no en carteles ni comunicados, en pausas, en miradas que ahora se detenían un segundo antes de avanzar, en firmas que ya no se estampaban sin revisar dos veces, en silencios que precedían a decisiones que antes se tomaban por inercia. El niño caminaba por los mismos pasillos, no llevaba distintivos nuevos, no ocupaba una oficina distinta, no había gente esperándolo. Su rutina, en apariencia, era la misma, pero el peso con el que se movía había cambiado. No era liviandad, era sostén. Él había aprendido que decir la verdad no siempre traía alivio. A veces traía exposición, un tipo de responsabilidad que no se pedía y que, una vez aceptada, no se podía soltar sin perder algo propio. Ahora, cuando se detenía frente a una pantalla, no lo hacía buscando aprobación, tampoco esperando que alguien lo viera. Miraba porque sabía mirar
y porque, en ese lugar, eso ya no pasaba inadvertido. El técnico lo saludaba con un gesto breve cuando se cruzaban, sin gratitud exagerada, sin palabras de más. Había respeto, un respeto que no venía de la jerarquía, sino de haber atravesado lo mismo sin desviar la mirada. La mujer ya no llevaba carpeta, seguía siendo precisa, seguía siendo firme, pero escuchaba distinto, como si hubiera aprendido, a un costo alto, que ignorar un detalle también era una decisión, y que algunas decisiones dejan marcas que no se borran. El nombre retirado de la puerta no volvió a colocarse. Nadie lo mencionó. No hizo falta. El sistema funcionaba mejor. No porque fuera perfecto, sino porque había menos espacio para fingir que no se veía lo evidente. Las correcciones eran más lentas, más cuidadas, los errores menos cómodos de esconder. El niño entendió entonces que la justicia que había ocurrido no se parecía a la revancha. No llegó con aplausos ni con humillación pública. Llegó como llegan las cosas que permanecen, con registro, con consecuencia, con memoria. No todos cambiaron, no todos aprendieron. Algunos siguieron igual, solo que con más cautela. Otros empezaron, en silencio, a mirar donde antes no miraban. Eso era suficiente. Al final del día, cuando las luces bajaban y los pasillos quedaban casi vacíos, el niño se detenía a veces frente a una pantalla apagada. No buscaba errores, confirmaba algo más simple, que mirar con honestidad, incluso cuando nadie lo pedía, seguía siendo necesario. No porque garantizara justicia inmediata, sino porque impedía que la injusticia se volviera costumbre. Y en un lugar donde durante mucho tiempo nadie había querido ver, eso, aunque pesara, ya era una forma silenciosa de victoria.